Shalom, Parashat Mishpatim. La Torah comienza esta parashá que continúa de la parashá anterior, fue la parashá de Yitro, la entrega de la Torah. En esta parashá se estudian y se muestran muchas mitzvot como la consecuencia lógica de Matan Torah, la entrega de la Torah a nivel legal. Parashá anterior, en esta se comienza a desarrollar, a expandir todo el sistema legal de Israel. La mayoría de los psukim de esta Parashat Mishpatim, justamente se refieren a Mishpatim, a juicios, a reglas, a halajot, que son las que coronan la grandeza de Israel en el mundo a través del cumplimiento de las mitzvot. El primer pasuk dice: Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifneihem. Estos son los mishpatim, los juicios, o sea, las reglas legales que vas a poner delante de ti, y comienza inmediatamente una serie de reglas que comienzan con el Eved Ibrei, el esclavo hebreo, etc., para seguir adelante con muchas más mitzvot. En esta entrega vamos a referirnos a un punto un poco más profundo sobre el tema de las mitzvot y el tema de su cumplimiento, e incluso algo mucho más amok, el tema de su no cumplimiento. Cada una de estas palabras de la parashá, el Mishpatim, Asher, Tasim, Lifneihem, fue estudiada por el Midrash. Los Jajamim la han estudiado según la Torah que se recibió de Alpe en varios kibunim, y hay uno que me interesa resaltar. Al final del Pasuk Rishon, estamos en el capítulo 21, en el versículo 1, dice: Asher Tasim Lifneihem, que vas a poner delante de ellos. Lifneihem estudia Rashi, Alamakom, Velo Lifnei Goim, y no delante de las naciones del mundo. Hay un tema acá que va a centrar, a nuclear mucho del pensamiento filosófico místico de Israel en el transcurso de todas nuestras generaciones, y es lo siguiente: la perspectiva de unidad del pueblo judío como una entidad espiritual única y separada del resto de las naciones es algo que es transversal no solamente al tema del cumplimiento de las mitzvot, que en Israel son 613 y en el resto de las naciones son menos, aunque es necesario que también estén para formar el Keter, la corona de Hashem, como hablamos en algún momento, sino que también va a incluirse también en el pensamiento místico de Israel. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente: justamente en esta parashá, en la parashá de Mishpatim, el Zohar Rashbi desarrolla en extenso su visión, su Mishnah, su Torah que recibió de las almas con las que estudiaba, sobre el tema de los Gilgulim, o sea, sobre las reencarnaciones. Dice el Zohar en esta parashá que un par de sabios conversan, hablan, platican en un lugar específico de Eretz Israel con un Saba, con un anciano. Este Saba va a ser conocido en nuestra tradición como el Saba de Mishpatim, el anciano de la parashá Mishpatim. ¿Y qué ocurre? Dice así: Rabbi Hia berabbi Yosef ya'arau hat leilia bemigdal de Tzor. Rabbi Hia, uno de los grandes sabios de la Gemara, Rabbi Yosef y también Rabbi Yosef, se encontraron una noche en la torre de Tzor. Ellos dos se encontraron en la torre de Tzor, Beit Arahu Tamam, y pernoctaron en ese lugar esa noche, Behadu da Veda, y estuvieron alegres uno con otro por el estudio de Torah que se iba a implementar entre ellos en ese lugar, que ese estudio de Torah el Zohar lo llama Hadu Hetva, alegría, Simha, o sea, es un estudio que va mucho más allá simplemente de las situaciones intelectuales, sino que ingresa también en las emociones. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Kama Hadena de Jamina Ampeshahinta. Y le dijo Rabbi Yosef a Rabbi Hia: cuán contento estoy, cada Kama Hadena, cuán alegre estoy, que he visto Anpe Shehinta, he visto la cara de la Shejina.
se refiere obviamente que se acaba de encontrar con el Rab, con Rabbi Hía, que lo considera una persona muy sabia y de la cual puede aprender mucho, enriquecerse, y eso emocionalmente lo va a poner muy alegre, muy contento. Estamos hablando de niveles de percepción de la realidad, ¿no? Que no solamente a nivel intelectual se va a elevar, sino que eso también lo va a elevar a otro nivel, que ese otro nivel se llama simja, alegría. De Ashta Bejol Arjada, y explica además que no es solamente por el tema de la simja que ingresa junto con él a otros niveles de percepción de realidad, sino que, dice, en el camino, Itzta'arna Bejada Sabataya. Estuve molesto porque me tocó en el camino, viajé junto con un anciano, Taya, un anciano comerciante, una persona que anda dando vueltas de un lugar al otro. Taya también se puede estudiar desde el hebreo ta'ut en el sentido de no de error, sino de que está como equivocado en el camino, que justamente estaba caminando conmigo en un camino y no es precisamente el camino que él tendría tal vez que haber tomado. De Abba Shail Likol Arja, que me hizo muchas preguntas, varias preguntas, la verdad es que son solo 5, durante el camino. Las preguntas que le hace el anciano a Rabbi Yosé en el camino son extremadamente complejas, muy crípticas, o sea, muy ocultas en la pregunta misma y en lo que simbolizan y en lo que contienen también. Pero antes de entrar justamente a ese tema, vamos a referirnos un poco al contexto en el que esto se dio, en que esta conversación entre los dos sabios se dio. Dice el Zohar que ellos se encuentran una noche en el Migdal de Tzor. ¿En dónde? En la torre de Tzor. ¿Dónde es Tzor? En los textos de nuestra tradición hay dos lugares de Eretz Israel que se denominan Tzor. Hay un lugar que está en el norte, en Rosh Hanikra, cerca de la frontera con el Líbano, que eso también se llama Tzor. Tzor en hebreo significa como una especie de fortaleza, una roca fuerte, ¿no? Y al parecer el norte es el lugar que colinda con lo que hoy día es la frontera con el Líbano, es un lugar que tiene muchas rocas y que tiene cuevas subterráneas en las que se ingresa y se puede ver ahí el agua que pasa debajo de la tierra, etc. Es un tzor. Imágenes que simbolizan cosas allí, obviamente, en el norte. Sin embargo, es poco probable que los dos sabios se hayan encontrado en un lugar así, porque este lugar, si bien puede ser que encontremos ruinas arqueológicas, está habitado en esta época, estamos hablando del siglo II, más o menos siglo segundo, tercero. No parece ser el lugar más apropiado, es bastante lejos de donde ellos vivían, que es Tzipor y Tiberia. Me tiendo más a pensar que hay otro lugar, el que se llama Tzor, y que es mucho más, tiene más contenido, también espiritual, histórico, para justamente también este tema. Y el siguiente. Hay una Gemara, en varios lugares está traído, esta Imbra, está traído este dicho, que dice que si te dicen que Jerusalén está destruida y que Tzor está construida, cree. Si te dice que Tzor está destruida y Jerusalén está construida, créelo. Si te dice que Jerusalén y Tzor, las dos están construidas, no lo creas. O sea que el Hazal sostienen que hay un imut, hay un enfrentamiento, una tensión entre dos ciudades dentro de Eretz Israel, una es Jerusalén y otra es Tzor. Esta misma Bra, este mismo dicho, cambia de nombre en otros lugares, ahí hay otras Girsaot, que sostienen lo siguiente. Si te dicen que Keisaria y Jerusalén están construidas ambas, no creas. Si Keisaria está construida y Jerusalén está destruida, crees. Si Keisaria está destruida y Jerusalén construida, crees. O sea que el imut, la tensión entre las dos ciudades se da entre una ciudad que se llama Tzor, que es Keisaria, y Behemet, así era uno de los antiguos nombres de Tzor, era Keisaria, de los antiguos nombres de Keisaria, perdón, era Tzor. Tzor fue antes que Keisaria. Keisaria se llamó al nombre de uno de los emperadores, de alguno de los césares, en la época en que ya los romanos estaban acá. Pero el lugar ese tenía otro nombre previo que era Tzor. Si ese lugar está construido, Jerusalén no lo está. Y Afuj, por los dos juntos no pueden estar en la realidad.
Keisaria, a diferencia de otros lugares de Eretz Israel, era un lugar que estaba muy lleno de naciones del mundo. Este es un lugar de Hofesh, es como una especie de balneario, también hoy lo es, donde los romanos tenían palacios, tenían circos, tenían teatros frente al mar. Es un lugar que queda frente al mar, con costas, playas, una visión estupenda del Mediterráneo, algo bellísimo. Y por lo tanto, muchas personas no judías estaban allí. Si estamos hablando de teatros, de gimnasios, si estamos hablando de anfiteatros, etc., estamos hablando de una cultura que no era la cultura judía, obviamente. Por lo tanto, era un lugar que estaba lleno de lo que los sabios van a llamar gentiles. Entonces también es un poco extraño que los dos sabios, Rabbi y Rabbi Yose, hayan llegado a ese Migdal o a ese lugar. Pero si estamos hablando del Migdal de Tzor, probablemente se refiere a un lugar dentro de Tzor, dentro de Keisaria, que se llamaba Migdal, que ahí probablemente vivían o ahí se encontraban algunas personas o había allí una comunidad judía suficientemente eh, estable como para poder recibir a los dos sabios y un hostal, un lugar donde ellos podían pernoctar. Y esto no es tan simple que Rabbi Shimon Bar Yochai haya ubicado la historia de los dos Jajamim, que en este lugar o que ellos hayan ido a ese lugar y a Rabbi Shimon le haya parecido importante y relevante rescatar a los Jajamim, a los dos sabios, junto con el anciano del que vamos a hablar, en este lugar. ¿Y por qué? Porque en Cesarea se ubicaron además los primeros Notzrim, se ubicaron los primeros cristianos. Y la sensación de universalidad que ellos estaban trayendo al pueblo judío y querían captar justamente a los gentiles para su ideología, hizo de Cesarea justamente un lugar central donde ellos comenzaron a propagarse. Y ahí también se asentaron algunos de sus primeros sofrim de ellos mismos, o los escritores de ellos, incluyendo en el futuro va a estar también allí Jerónimo, que es la persona que va a traducir el Tanaj al latín. Entonces, era un lugar que tenía una trascendencia también para un nuevo pensamiento, para un pensamiento que es kafraní, que reniega de muchos de los puntos del judaísmo, y precisamente también de uno de ellos, que es la reencarnación. Por una situación también ideológica bastante simple. La reencarnación como reencarnación está dirigida, como lo dice la parashá de Mishpatim, Asher tasim lifneihem, Rashi agrega, velo lifnei goim. O sea, a pesar que se está hablando acá de mitzvot, así por lo menos Rashi lo quiere expresar, la Torah lo quiere decir, también hay cosas más profundas que están detrás de esas mitzvot, y también queremos explicar por qué. Pero sin embargo, la reencarnación forma parte de un conglomerado de datos, de elementos que son propios de una entidad espiritual. En cambio, para esta entidad espiritual obviamente es Am Israel. En cambio, para la nueva percepción espiritual que querían ellos comunicar al mundo de universalismo, entonces la posibilidad de que haya un pueblo que se reencarna, o sea, de personas que su potencial espiritual vuelve nuevamente dentro de ellos mismos para poder continuar labores de situaciones espirituales, tikkunim, correcciones, enmiendas, trabajo espiritual, amok y profundo e intelectual también dentro de un mismo pueblo y que no abarque otros pueblos, es algo que ellos no aceptaron. Entonces es muy interesante que los sabios se hayan dirigido Dafka allí, a ese lugar, y Dafka por esto, y precisamente por esto, Rabbi Shimon quiso rescatar esta conversación allí, para entender que hay una diferencia entre ellos y nosotros también en esto, en el tema de las reencarnaciones. ¿Por qué precisamente el Saba, el anciano, está ubicado dentro de la parashá de Mishpatim? Hay un sipur, una historia muy conocida del Baal Shem Tov, que una vez una persona muy simple fue, Yehudí muy simple fue y le preguntó por qué le están pasando una serie de cosas en su vida, esto no resulta, lo otro tampoco, hay dificultades de dinero, dificultades de salud, etc. Entonces el Baal Shem Tov le dijo que fuera al lado de una fuente, diferentes girsabot, lo importante es el sentido de la historia, que fuera a una fuente y se pusiera detrás de un lugar donde nadie lo viera y observara todo lo que iba a pasar ahí durante un día. Fue, se puso detrás, miró la fuente y vio que llegó una persona, parecerá muy amid, o sea, una persona con dinero, que llega a este lugar y quiere beber de la fuente,
Entonces baja de su caballo, va a beber de la fuente, agua de la fuente, y en el transcurso que baja del caballo hasta que llega a la fuente se le cae su bolsa con dinero y queda ahí tirada. Después pasa un momento, el Baal Shem Tov le dijo que no dijera nada, entonces no le dijo que se había caído la bolsa con dinero, es parte de la historia, ¿no? Y se va, la persona se va sin darse cuenta de que se le había caído su dinero. Después llega otra persona caminando por allí, quiere beber también agua de la fuente, se encuentra con la bolsa de dinero, la toma y se va. Y después llega un personaje, un pobre, una persona muy pobre, muy humilde, que también, para satisfacer su sed, se acerca a la fuente a beber. Y en ese momento que está bebiendo llega la persona que a caballo se le había caído el dinero en un principio, y comienza a ver que hay ahí un pobre que está bebiendo agua y le parece sospechoso y piensa que él le ha robado el dinero, entonces toma un palo y le empieza a pegar. Y lo persigue y le pega. Bueno, después termina el día y va donde el Baal Shem Tov y le cuenta la persona le cuenta toda esta historia. Entonces el Rab le dice así: mira, lo que ocurre ahí fue que esto que tú viste, que al parecer te pareció injusto, que le hayan pegado a una persona que no fue la que se llevó el dinero, y el que se llevó el dinero, Bijlal, lo encontró. Se le explica lo siguiente: todas estas tres personas son Gilgulim, o sea, son reencarnaciones de vidas pasadas. Y en vidas pasadas, a esta persona que se encontró con el dinero, le habían quitado una cantidad de dinero. ¿Quién? Aquel que se le perdió en esta vida le había quitado en una vida anterior el dinero a esta persona. Y fueron delante de un juez. Y el juez estaba corrupto, un juez corrupto, que no es algo tan extraño de encontrar, decidió darle la razón a la persona que se había quedado con el dinero. Entonces, ¿qué hizo? Akadosh Baruj Hu los trajo a los tres de vuelta. Aquel que tenía el dinero lo pierde, que es el que se lo había llevado. Que él lo encuentra a su legítimo dueño, que es el alma de la persona que había sido robada antes. Y el pobre es el juez, que recibe en este Gilgul un golpe. O sea, estamos hablando que el tema de las reencarnaciones ingresa muy profundo justamente en el tema de Ben Adam le Javeró, o sea, entre una persona y otra, en mitzvot que tienen que ver a veces con daños, con situaciones comerciales, con situaciones de la vida diaria, ¿no? De la forma diaria de comportamiento que una persona tiene con otra. Y precisamente es por eso que dentro de la Cábala el primer punto para poder entender la Torá del Gilgul, de las reencarnaciones, es justamente la conducta de una persona con otra. Más aún que todas las profundidades que podamos entender y que necesariamente tenemos que estudiarlas dentro de esta parashá, y que el Zohar las va a explicar y las va a extender mucho en eso a través del Sábado Mishpatim. Hay cosas que son más simples, la vida diaria de una persona con otra, la forma en que se relaciona una persona con otra, cuando esto ha quedado abierto y no han cerrado situaciones conflictivas de unas personas con otras a todos los niveles, no solamente económico, también emocional, también a niveles intelectuales, también a nivel de comportamiento, a nivel de ofensas, etc. Cuando estos círculos no se cierran en una vida, van a tener que volver y cerrarse en otros. Ese es el punto central justamente de la Torá, de la reencarnación, de los Gilgulim. Gilgul es reencarnación en hebreo. Y esto gira en torno justamente al pueblo, a Am Israel. O sea, es Am Israel el que vuelve a través de sus almas para volver a encontrarse con aquellos con los cuales tiene temas que cerrar, cosas que completar, situaciones que corregir. Y esto obviamente se da únicamente dentro de Am Israel en ese sentido tan elevado. Por lo tanto, era muy obvio que aquellos que quieren expresar una ideología universalista mayor a nivel espiritual no van a percibir un valor en el hecho de que es el pueblo a nivel de sus almas que vuelve otra vez y que vuelve otra vez hasta que todas las situaciones y los círculos abiertos se vuelvan a cerrar. Este es el centro de todo el diún que va a traer acá el Saba
el anciano de Mishpatim, las almas que vienen del Ganeden, es un símbolo de un alma que viene del Ganeden a hablar con los Jajamim para expresar las ideas profundas que hay en la mística judía, especialmente todo lo que tiene que ver con este tema en este caso, que es la reencarnación. Dijimos que Rabbi Yosef, que es uno de los Jajamim mucho más estrictos en el din, o sea, en la forma de juzgar, y por lo tanto no está tan, entre comillas, abierto a preguntas crípticas, ocultas. Le pareció una molestia que esta persona que vino, que caminó con él, le haya hecho una serie de preguntas. En total son 5 preguntas las que le hace, que todas ellas giran justamente en torno a la reencarnación, a las reencarnaciones. Y a un tema de las reencarnaciones. Dijimos el sábado de Mishpatim se relaciona justamente a la parashá de Mishpatim, porque las relaciones humanas son las que necesitan corregirse, y si no es en una vida será en otra. Y también una de ellas es un punto esencial justamente en las relaciones de unas personas con otras, que es la pareja. Y la pareja, como está concebida desde el principio de los tiempos, es una situación real de dos personas que se unen a nivel físico y espiritual, emocional e intelectual, para justamente continuar un proceso de creación. ¿A través de qué? A través de sus hijos. Si no hay hijos, entonces hay acá un círculo que no se cerró. Por lo tanto, existe una mitzvah dentro de la Torah, que si una persona muere antes de haber tenido un hijo, si esta persona tiene un hermano, este hermano tiene que casarse con la viuda, lo que se llama las leyes del levirato. Algo muy conocido que en hebreo se llama ivum, que justamente se centra, se engarza justamente en el hecho de que leakim, hay que levantar el nombre del padre, o sea, el alma del padre que muere sin hijos, es algo que es muy fuerte, porque es parte de un tema, de un punto, de un marquiv, o sea, de un elemento de nuestro pueblo que ha quedado abierto y por lo tanto tiene que cerrarse. Y se va a cerrar cuando el hermano logre tener un hijo con la viuda de su hermano, y de esa manera el nombre del padre, que es la Neshama, el alma, va a alcanzar ese punto espiritual en el cual todos estamos engarzados, estamos conectados. Por eso que el Saba a Rabbi Yosef le hizo estas preguntas, Rabbi ya se las va a explicar justamente en este kibún, ¿no? En el kibún de la pareja, en el kibún de un hombre y una mujer. Beaba Shail li kol orja. Dije, él me preguntó en todo el camino. Número 1 le pregunta lo siguiente: Manu una hasha de faraj va'avira. Dice, ¿quién es la serpiente que vuela en el aire? De asil beferuda, que comienza, que va o que camina beferuda dividida, o sea, sola. Ubenkaj itnaija. Y entre un vuelo y otro tiene un descanso. Lejat Nemalá, para esta hormiga, de Shahef ben Shinoy, que se encuentra entre sus dientes. Sarei Bejibura, Sharei Bejibura comienza junto, Vesiem Beperuda, pero termina separado. Obviamente es muy difícil el entendimiento de esta pregunta, que es la que vamos a tratar de analizar por lo menos en esta entrega. El gran comentarista al Zohar, Matok Mitvash, Arav Parish, Daniel Parish, él explica la pregunta de la siguiente forma, según cómo lo entendió la tradición. Dice, Manhu Nehasha de Faraj Va'avira. ¿Cuál es la serpiente que vuela en el aire? Mihu Anahash Aporeach. ¿Cuál es el Nahash, la serpiente que vuela? Veaino a Samach Mem. Estamos hablando del Samach Mem, que es el ángel de Esab, o sea, de la fuerza espiritual que mantiene la parte mala del mundo. Anikra Nahash, que se llama Nahash Ameshotet Va'avir, que se conoce simbólicamente dentro del judaísmo como la serpiente que vuela en el aire. Que Moshe Katuf Meshot Baaretz, como está escrito en el libro de Job, que cuando le pregunta a Kadosh Baruj Hu al Satán de dónde viene, el Satán en Samach Men es lo mismo, dice, vengo de volar en el mundo, de estar en el mundo. Beasil Beferuda, Beolech Beferud, mi Batzugo, ki el Acher Nistares, y que se encuentra solo, o sea que no tiene una conjunción con otra cosa, sino que su poder es un poder solitario.
Vencajo, vencaja entre una cosa y otra, y es menujala nemalá. Entre un vuelo y otro que él se mueve, hay un tiempo de descanso para la nemalá, para la hormiga, que está sentada entre los dientes del nahash, de la serpiente. Shenitnalo leitaref, que se le dio a la serpiente, esta nemalá, esta hormiga, para que se la coma. Bueno, una serpiente persiguiendo una hormiga es una situación conocida especialmente de las estepas en las que nosotros vivimos, situación común. Pero acá está entendido a nivel más profundo como una situación espiritual, o sea, es un símbolo espiritual. La persona que no quiso cumplir con la mitzvah de la reproducción de tener hijos, umet belobanim, y murió sin hijos, hu nimsar beyad ha-samachmem. El alma de él queda preso de una espiritualidad negativa, o sea, queda preso de la parte negativa del mundo que se llama samachmem. Be'asamachmem al yedei sheolech beferut mivat zuk mafriach et haneshama ahi beyad malachei Jabala. Y el samachmem, que se encuentra separado de cualquier otro poder, o sea, Akadosh Baruj Hu le entrega un poder solitario, hace que su alma se encuentre como aprisionada por esta fuerza negativa y que no tenga descanso solamente de vez en cuando. Esta es la nemalá, o sea, el alma de la persona que muere sin hijos está simbolizada por la hormiga que está en los dientes del Satán. Y de vez en cuando tiene algún tipo de descanso. ¿A través de qué? Al yedei ahi amet, por medio del hermano del muerto, ameyabem, que va a hacer la ley del levirato, se va a casar con la viuda del hermano muerto, et ishtobi aledeze y es la menuja, y así puede encontrar menuja. Beasamach mem share, humatchil, esta fuerza negativa, comienza Bejibur unido, Mesayim Beperut, y termina Beperut. Porque al principio está unida cuando la fuerza mala del otro lado está unida, nos referimos a que el Zerampin de la Klipá está unido con el Malhut de la Klipá, o sea, las fuerzas negativas están juntas, son Musayim de la Kabbalah, son conceptos de la Kabbalah. Esto significa está unida. Pero cuando termina, o sea, cuando él se separa de aquello con lo que logró de alguna manera unirse, se encuentra separado, que es justamente el punto en el cual atrapa la nemalá, atrapa la hormiga y la tiene dentro de sus dientes como para absorberla, comerla. Y el símbolo es que el alma de la persona muerta atrapada, que el descanso va a venir a través de las leyes del Ivun, o sea, a través de las leyes del levirato, o sea, de que su viuda se case con su hermano y de esa manera se levante el alma de la persona que falleció. Ese es el descanso que va a tener la nemalá. El símbolo es fuerte, el símbolo es muy espiritualmente alto y obviamente trae una profundidad de pensamiento en los temas del Zohar que van a continuar dentro de la misma línea las otras 4 preguntas que le hace el anciano. Simplemente quise traer un punto, una de las preguntas y la explicación justamente en la referencia al Ivum. Y esto tal vez sea en la parte más profunda de la explicación de Rashi, que cuando Rashi trae el Hazal en Gitín, la Gemara en Gitín, que dice Lifneihem velo lifnei goim, delante de ustedes, no delante de las naciones del mundo, marca un punto de diferencia justamente en esta emuná, en este conocimiento de la Torá, de las reencarnaciones, del Gilgul.